11 de la mañana, 15 minutos. Continuamos en la mañana del 11. Gracias a algunos amigos que nos enviaban algunos mensajes. A Lechuga Ferreira le quiero mandar un abrazo enorme, que nos está mirando y que recién me enviaba un mensaje. Y después de la nota, cuando tengamos un tiempito, algún mensaje más de gente que me pregunta que le han rechazado lo que ha sido su agenda para vacunarse, que le mencionaban que va a tener que esperar un tiempo más y que le van a reenviar fecha y hora. No lo tenía realmente a ese dato. Ahora sí, nos metemos en la nota, le agradecemos muchísimo el tiempo y para recabar información y para saber mucho más de lo que viene siendo el trabajo pro referéndum de esta comisión que se ha formado. Planificaban una gira, estar en el interior para hablar con la gente, seguramente, para estar en los distintos medios de prensa. Y recibo a Betiana Díaz Rey, la diputada del Frente Amplio del MPP. Un abrazo grande, gracias por atendernos. Muchas gracias por el espacio, un saludo para ti, para toda la audiencia y bueno, efectivamente cambiando las estrategias para poder estar juntos. Es verdad. Bueno, lamentablemente no se pudo realizar la gira que tenían prevista por el interior del país. Exactamente, nosotros, bueno, hicimos la valoración, teníamos previsto hacer como una gira por el este, vamos a decirlo de alguna manera así, empezando por Rocha, íbamos a hacer varias localidades de Rocha, Maldonado, y vamos a empezar el martes. Y el lunes a la noche, cuando recibimos, bueno, la noticia de los 2.700 casos de contagio relevados por el SINAE, bueno, ahí decidimos que realmente la situación estaba siendo muy crítica, si bien nosotros en las recorridas tomamos todas las medidas de cuidados, usamos tapaboca, distanciamiento, tratamos de que la mayor parte de las entrevistas, de las reuniones sean al aire libre. Bueno, por ejemplo, también nos sentimos comprometidos porque una de las cosas que hacemos es conferencias de prensa en las diferentes localidades y también hay que cuidar a los trabajadores y trabajadoras de la prensa, ¿verdad? Nosotros entendemos que si bien este es un momento importante para nosotros y es un punto de inflexión en lo que tiene que ver con la juntada de firmas, primero está la vida, ¿verdad? Y primero está cuidarse y dar el ejemplo. Entonces decidimos por unos días dejar sin efecto hasta que se pueda normalizar o aplanar la curva de contagio todo esto que son recorridas y salidas al interior, justamente dando este ejemplo de reducir la movilidad. Ustedes tienen tiempo hasta el 9 de julio, es la fecha tope, ¿no? Límite. Nosotros tenemos fecha constitucional hasta el 8 de julio, Hasta el 8. la Junta hasta el 8 de julio. Lo que sí, claro, en realidad nosotros vamos a tratar de que la juntada se haga un poquito antes, porque tenemos, ya lo hemos explicado nosotros, pero bueno, hacemos como un control de lo que son las impresiones digitales y la cédula, hay como un montón de procedimientos para seguir, tenemos compañeros y compañeras especializados justamente en el control para que esas papeletas no sean descartadas. Y eso lleva un tiempo, es una logística que implica un tiempo antes de entregar la papeleta a la Corte Electoral. Así que nosotros estamos llamando a firmar, bueno, en cuanto se pueda, ¿verdad? Si puede ser mucho antes de julio, mejor. Tú recién mencionaba, diputada, lo que es el poder viajar, el poder estar en contacto con la gente, esto se complica. Y me imagino que también para aquellos compañeros suyos que están trabajando para que la sociedad pueda firmar y esté acompañándolos en esto de ir al referéndum, contra la LUC, en estos ciento y pico de artículos que después le voy a preguntar, yo no creo que ningún legislador lo sepa de punta a punta. Me parece a mí, tal vez estoy equivocado. Pero digo, se le ha complicado, ¿no? La presencialidad de ir a la casa del vecino, golpear la puerta, el vecino con miedo. Eso también ha traído momentos complejos para ustedes, ¿no? Bueno, sin duda que hacer una campaña que es bastante de cuerpo a cuerpo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque la firma es ahí con la persona, la impresión digital es sobre la hoja, es una tarea de contacto, por decirlo de alguna manera también. Ha sido muy difícil. Igual justamente a mí me parece que el ritmo de recolección que estamos teniendo es muy bueno justamente para que nos encuentre en esta situación. Ah. Nosotros largamos la campaña los últimos días de diciembre. Agarramos, sabemos cómo el Uruguay, más allá de que
la situación del turismo fue complicada y mucha gente no tomó vacaciones o no pudo salir a vacacionar, igual hay un ritmo que se da durante la temporada estival, que estamos como en una velocidad crucero, ¿no? No estamos, estamos como a media máquina. Ujú. Y sin embargo, durante los meses de enero, febrero y marzo, juntamos, bueno, anunciamos el día 17, 252.000 firmas, ¿no? Nosotros estamos necesitando en el entorno de unos 700. 680, sí, 684 más o menos, Ajá. son lo que es el 25% del padrón. Nosotros nos Sí, planteamos juntar unas miles más justamente para tener la seguridad, porque bueno, después hay causales de anulación, porque hay un claro. apellido mal escrito, porque hay una raya en la hoja, bueno, lo previsible, por decirlo de alguna Lo manera. ideal Así serían que 700.000 firmas. la meta que nosotros nos planteamos como Comisión Pro Referéndum son unas 700.000 firmas. ¿Y hoy llevan cuántas, me dijo? ¿260.000 más o menos? 252.000 y todavía, bueno, o sea, la campaña sigue, obviamente que estos días se ha detenido, pero Claro. 252.000 eran con las jornadas nacionales del 13 y 14 de marzo, que los fines de semana en general la comisión lo que hace es justamente organizar jornadas nacionales de recolección. Y bueno, ahora estábamos viendo de pasar a otra etapa que es ir a buscar la firma, ¿no? Y también tener otra capilaridad muy necesaria por la pandemia, que es, bueno, capacitar de repente a alguien de un núcleo familiar y que junte las firmas en su burbuja. Entonces evita el contacto justamente con mucha gente que está fuera del entorno, ¿no? Y podemos cuidarnos y seguir con la campaña. Por eso le preguntaba, diputada, digo, ¿se complica para ustedes y para sus compañeros el ir a la casa del vecino, más allá que usted sepa que quiere firmar y eso, pero con esto de la pandemia, el momento que estamos viviendo, y le abro la puerta, pero no sé, con esto de los contagios, no sé si la dejaré entrar a mi casa, ¿no? Es muy complicado igual, justamente la idea es que nosotros lo que mantuvimos todo el tiempo fueron los puestos al aire libre, Sí, en porque las bueno, nos ferias. parece que era lo más, exactamente, era lo más indicado, al aire libre, las mesitas de recolección, y estamos tratando de hacer esta campaña, ¿no? De, bueno, de ir contactando para que de repente alguien junte en su familia 4, 5, 10 firmas, ¿no? Y poder darle esa capilaridad necesaria para cuidarnos. Esto es importante también, porque en realidad la salud está primero y nosotros, si bien no vamos a interrumpir la campaña, hay que, como, bueno, como decía hoy, repensar las estrategias que tenemos. Se hace muy cuesta arriba, no voy a mentir, pero en realidad yo creo que las firmas están y lo que tenemos es que tener una estrategia para ir a buscarlas simplemente. Perfecto. Son 135 artículos, ¿no? De la LUC. Como legisladora, ¿usted cree que saben todo de punta a punta de lo que se votó en su momento, que fue traído de los pelos? Casi digamos que cuando estábamos todos pensando en otra cosa, se llevó y bueno, hay que firmar y hay que... ¿Usted cree que se conoce todo lo que dice cada artículo? Bueno, a ver, son 135 artículos. Mm, A los legisladores y legisladoras nos dan la tarea de estar ahí justamente para estudiar los proyectos de ley, para legislar. Hay que tener una memoria privilegiada. Yo lo digo participando también, por ejemplo, de la Comisión de Hacienda del Parlamento y participando de la discusión presupuestal. Los presupuestos nacionales son leyes realmente largas, con 700 artículos, 800 artículos, las rendiciones de cuenta lo mismo, ¿no? O sea, la particularidad de la ley de urgente consideración es, más allá de estos casi 500 artículos en los que queda el proyecto, es la característica que le da la categoría de ser de urgente consideración, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? Yo si no me pongo de acuerdo en un presupuesto nacional que tiene 700 artículos, ese mm. presupuesto no queda aprobado. Yo tengo los mismos 90 días para discutir, tengo los mismos 90 días para convocar a la sociedad civil organizada, luego puedo tener una tercera cámara si hay cambios, pero si no se aprueba, no se aprueba. En definitiva, es el Parlamento, que somos los representantes de la ciudadanía, los que decidimos si esos proyectos se aprueban o no.
En el caso de la urgente consideración, bueno, eso no pasa, este proyecto hubiera quedado aprobado así no hubiera levantado la mano ni un solo legislador o legisladora de todo el Parlamento de cualquiera de las dos cámaras. ¿Tá? Y esto a nosotros nos parece un punto de inflexión en una forma de hacer, porque lo que se modifican son aspectos de política pública nacional, obviamente, eh, muy importantes que realmente hay que discutir con la sociedad, que tienen que ver con políticas que no nacen con los gobiernos frente amplistas, ¿no? Que tienen que ver justamente con algunos consensos sociales que se fueron construyendo. Pongo el caso de la educación. Hay una gran transformación en el plano de la educación. Usuarios de la educación directa o indirectamente somos todos y todas en el Uruguay, porque quien no estudia actualmente tiene un hijo, un sobrino, un hermano, no tiene un vínculo con el sistema educativo, sobre todo con el Sistema Nacional de Educación Pública. Entonces, se modifican leyes muy importantes que nos obligan a discutir en un tiempo récord y sobre los que además no han habido consensos para que eso se mantuviera dentro del proyecto, ¿no? Es decir, no solo vino este proyecto así con estos 500 artículos, sino que además es mentira esto que se dice, esta afirmación de que los contenidos se conocían. Claramente no, porque lo que cambió del proyecto de ley hasta la ley aprobada fue el 80% del Claro. proyecto que manda la calle Pou. Entonces, bueno, claramente había un desconocimiento muy grande de los contenidos de la ley de urgente consideración. Que en algunos el Frente estuvo de acuerdo y en otros no. En algunos el Frente estuvo de acuerdo porque, por ejemplo, ¿no? Es parte de la discusión que tenemos y que tuvimos, ya no la tenemos, pero la tuvimos en algún momento de, bueno, ¿por qué no ir contra toda la ley de urgente consideración? ¿No? Y esto me parece bien importante. No ir contra toda la ley de urgente consideración no es un acto de autocomplacencia del Frente Amplio, ¿verdad? Sino que tiene que ver justamente con reconocer que la ley de urgente consideración también fue pensada en el marco de una estrategia de este gobierno y que incluyó aspectos positivos. Y esto tiene que ver con que había algunas políticas sobre las que había acuerdos nacionales de todo el sistema político. Tú podés revisar todas las plataformas electorales de todos los partidos del Uruguay y había un gran consenso nacional en el sistema político de que tenía que haber un Ministerio de Ambiente. Yo pienso en la legislatura pasada, cuando creamos el Sistema Nacional de Inteligencia del Estado y decíamos, bueno, dentro de la institucionalidad que toca, que está el Ministerio de Relaciones Exteriores, que está el Ministerio de Defensa, bueno, el Ministerio de Economía, deberíamos pensar en algún momento que en Uruguay va a haber un Ministerio de Ambiente, o sea, lo veíamos venir, estaba en agenda. Nosotros estamos de acuerdo en no derogar la creación del Ministerio de Ambiente, ¿no? En el presupuesto, de hecho, se trasladan recursos de lo que era el antiguo Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Bueno, es desarmar una institucionalidad. El Instituto de la Granja, una herramienta súper necesaria para atender sectores específicos de actividad. Bueno, que haya incluido estos aspectos positivos, ¿implica que nosotros no nos podemos oponer? No, claro. En realidad, nosotros hicimos una selección de un montón de artículos que entendemos que son los más regresivos y retardatarios en materia de derechos y sobre todo de derechos humanos. Sí, en el tema seguridad también, una cantidad de algunos puntos que a mí no me cierran, por lo menos, no me conforman. Hablando de las firmas, la Corte Electoral después tiene que revisarlas, que esté todo correcto, y ahí, si está todo correcto, luego fija una fecha, ¿no? Para realizar el referéndum. Sabe que no, ¿No pudiste escuchar? se me cortó el audio. A ver Ay, ahora, ay, ahí sí, a ver si escuchamos. ¿Me escuchas bien? Sí. Bueno, la consultaba sobre ahora los formularios van a la Corte Electoral y la Corte Electoral, o sea, el 8 de julio, por ejemplo, y la Corte Electoral observa que esté todo bien, todo correcto, y después ellos son los que ponen una fecha, por ejemplo, si se diera, que pudieran juntar las firmas, un referéndum. no, cayó el audio. Bueno, a ver si podemos reintentar otra vez el contacto con la diputada del Frente Amplio, Betiana Díaz
Rey. Y intentar y preguntarle también simplemente para despedirla después lo que fueron las medidas del gobierno, si le parece que fue correcto ayer el presidente y los ministros, las medidas que tomaron y que ayer justamente las daba a conocer en horas de la noche. Estábamos todos pendientes, ¿no?, de la conferencia de prensa del presidente y hablábamos con ella justamente del tema LUC y esta comisión pro referéndum que se ha conformado con ella como una de las responsables y que iban a recorrer el este del país, ella lo decía, para después ir a diferentes lugares de otras zonas de nuestro Uruguay, recorrer el litoral, el sur, pero sobre el tema del este principalmente venían a Rocha y Maldonado para que la gente conozca y sepa esos 135 artículos más o menos que ellos quieren derogar sobre lo que es el tema de la LUC. Hablando de temas increíbles que ayer, por ejemplo, hablábamos sobre lo que fue la conferencia de prensa del presidente y sus ministros, uno de los temas que yo decía hoy en el comienzo del programa fue el malestar de los frilloperos sobre esta determinación. Recordarán, por ejemplo, que hace un tiempo, cuando la aduana en Rocha la sacaron de Chuy, la original, y la llevaron a la vieja aduana de la Coronilla, que habló también aquí gente del sindicato de los aduaneros que no entendían por qué se daba, que estaban trabajando en un lugar que no tenía las condiciones dadas. Bueno, todo se manejó sobre que era echarle una mano, darle una mano a los frilloperos de Chuy que se quejaban de que no habían tenido un buen año, una buena temporada, de que no había turistas y que bueno, con ese movimiento y que hubiera más territorio para que pudiera ir más turistas a Rocha y poder ir a la frontera, le daba y le abría una puerta a la gente de los free shops. Que a mí me parecía que una vez que un verano que te vaya medio mal y que por ahí empates o pierdas algún peso, donde en otros veranos te había ido muy bien, bueno, no estábamos de acuerdo con que se moviera la aduana, con todo lo que tenía la aduana de Chuy, que prestaba una atención correcta, como debe ser, con los carriles, con los funcionarios trabajando en un lugar sanitario correcto, limpio, prolijo. Ante todo esto, ahora se da nuevamente estas medidas tomadas por el gobierno. ¿Qué pasa? El free shop otra vez. Vuelven a levantar la bandera y dicen, otra vez con nosotros, otra vez problema. Bueno, y ahí hubo malestar de algunos dueños de free shop sobre las medidas tomadas ayer por el gobierno. Tenemos de nuevo a Betiana Díaz, la diputada del Frente Amplio. Yo te consultaba simplemente esto, te lo hago breve. Después del 8 de julio, ustedes, si consiguen el número de firmas, entregan a la Corte Electoral y la Corte Electoral, después de ver que esté todo correcto, ellos fijan una fecha para el referéndum. La Corte Electoral tiene 150 días para expedirse, digamos, con el tema de, bueno, lo que es la recolección de firmas que le presentamos, hacer todo el estudio, el peritaje de las firmas, por decirlo de alguna manera, y luego tiene unos 90 días más para convocar el referéndum. O sea, estamos hablando de tiempos que pueden llevar a fin de año, ¿verdad? Ajá. Es decir, no es inmediato de, bueno, presentamos las firmas en julio y en julio mismo tenemos el referéndum, ¿no? Y bueno, y eso implica otra etapa, y en esta etapa nosotros justamente lo que estamos planteándole a la gente es, bueno, lo que queremos es habilitar la consulta popular, ¿no? Entendemos que esta que fue la ley más importante que se votó en el gobierno, en este nuevo gobierno, ¿no? En el gobierno de la calle y la coalición, entendemos que se votó de una forma en la que no fue clara cuál era el contenido que se estaba planteando, qué era lo que se estaba afectando, y por eso nos gustaría que la gente sea la que efectivamente decida cuál es su destino. Nadie puede realmente, creo yo, votar pensando que la prioridad es extender el límite en dinero para el control de lavado de activos, o pensar que una prioridad es sacarle la rectoría en materia de adopciones al INAU, o para que te desalojen en 6 días si vos no pagaste el alquiler, como se está planteando para los desalojos express, ¿no? que se
instalan a través de la ley de urgente consideración. Hay un montón de aspectos que efectivamente son desconocidos por la ciudadanía Sí, y hubo mucho eslogan en esta discusión. Entonces, nos parece interesante acercar sobre todo esta discusión, ¿no? Que a veces no es discutir los 135 artículos uno por uno, que esa información está, hay una página que se llama Yo Firmo UI, donde hay una comparación de cómo llegó ese artículo, cómo se transformó, cuál es el comentario que hacemos desde la comisión de qué es lo que pasa con ese artículo. Bueno, están ordenados por capítulo temático: seguridad, educación, todo lo que es de empresas públicas. Bueno, pero lo que queremos discutir es la esencia de lo que está está pasando bueno. con esta ley. Involucrarse, principalmente la sociedad hoy tiene que, más allá de los problemas que tenemos en el día a día y con esto de la pandemia, peor aún, pero involucrarse, saber lo que vamos a elegir o no. O sea, hay cosas que a veces ni entendemos. Por eso le decía, no sabemos todos los artículos, no los conocemos, algunos los sabemos más o menos, otros te la cuentan de otra manera. Pero me quedan 2 minutos y le quiero pedir, si podemos ser breve en esto. Uno, ¿está conforme con las medidas ayer tomadas por el gobierno sobre lo que fue el grado exponencial de crecimiento de los contagios y las medidas que ayer se tomaron? Bueno, conforme no estoy, creo que son bastante insuficientes, creo que son bienvenidas, que son medidas que había que tomar, pero que faltan y que en realidad dejan un montón de gente por el camino. Yo escuchaba ahora que hablabas del free shop. Bueno, al sector free shop se le deja la frontera abierta. ¿Para qué? Para que sigan perdiendo con la competencia, cuando es un sector que viene afectado desde el 2018. Nosotros hemos trabajado hasta con el Congreso de Intendentes, con el sector free shop. Es totalmente injusto lo que está pasando con algunos sectores. Bueno, ni hablar de la gente que se levantó hoy y no tenía dónde dejar los grises, porque ayer a última hora nos dijeron que no había escuela, que no había liceo, que no había educación, ¿no? Entonces, realmente creo que fue una forma de decidir que sigue dejando muchísima gente por el camino, ¿no? Eh, Lamentablemente se nos fue el tiempo, pero me quedaba la pregunta, y sé que sos una referente dentro del feminismo, eh, has estado siempre embanderada, mostrando en tus redes sociales todo lo que significa para ti el reivindicar a la mujer, y está perfecto. Yo tengo solamente algo para criticarles, a todas, ¿eh? Es cuando la policía en Rocha fue agredida por aquellos muchachos que tomaron a golpe de puño a 3 policías hace poco, en verano, y no vi a ninguna feminista salir a defender a esa policía. No vi alguien que escribiera algo en una red social, que saliera en un medio, no vi a nadie a dar una voz de aliento a esa policía que estaba ahí. Algunos dijeron, no, estaba cumpliendo su función, pero es una mujer, igual que una enfermera, una doctora, una abogada. Claro, ahí hay una diferencia muy puntual y rapidito, ¿no? Lo que nosotros defendemos es los derechos de las mujeres, eso está clarísimo. Ahora, yo condeno cualquier tipo de violencia. Lo que no se puede decir es que un delito violento cualquiera es un delito de violencia de género, porque no es lo mismo. A esa policía la atacan injustamente de una forma recontra violenta porque estaba ejerciendo su función y decidieron atacarla. Es como un delito violento para rapiñarte, no lo hacen solo por el hecho de que seas mujer, pero hay delitos específicos que se cometen contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, como por ejemplo los femicidios, como por ejemplo el abuso sexual, como Totalmente por de ejemplo acuerdo. la violencia política. Entonces, bueno, en realidad a mí me vas a ver condenando siempre todo tipo de violencia. Yo estoy contra todo tipo de violencia, pero también reivindico que hay un tipo de violencia que sufrimos las mujeres por ser mujeres. El hecho de que a mí me vengan a rapiñar en mi condición de género es independiente en realidad. Ujú. Entonces, me parece que ahí es la confusión. Yo creo que Bien. lo que hay que condenar es todo tipo de violencia, que se recrudece particularmente contra las mujeres, contra las afro, contra las disidencias, ¿no? Pero Sí. sí, me vas a ver manifestarme en contra de los diferentes tipos de violencia, sobre todo tratando de cuidar a los trabajadores y trabajadoras policiales que tan precarizados quedaron en este presupuesto nacional. Sería un tema para seguir tocando, diputada, la verdad. Estaría bueno seguir charlando de esto. Le mando un abrazo enorme, gracias por su tiempo. Seguramente cuando pase esto vendrán por el interior para seguir con esto del pro referéndum, la comisión que han conformado, y para que la gente, aquellos que estén en contra de algunos artículos de la LUC, se sumen a esta firma. Le mando un abrazo grande y gracias.
Muchas gracias a ustedes y muchas gracias por el tiempo y espero poder compartir en vivo. Esperemos que esto pase rápido, así que a cuidarse mucho. Muchas gracias. Así pasó la diputada del Frente Amplio por el MPP, Betiana Díaz Rey, charlando con nosotros. En algunas cosas coincidimos. En esto, por ejemplo, no coincidimos con el tema de la agresión a la policía y como está cumpliendo funciones, no pasa nada. Yo creo que ahí, si agreden una parlamentaria, por ejemplo, seguramente vamos a salir todos, ¿no?, a decir cómo, y las feministas saldrán a defenderla. A la policía la agredieron y estaba cumpliendo su función. En eso yo no estoy de acuerdo. Vamos a la pausa, poco importa, ¿no?, que no esté de acuerdo, pero bueno, vamos a la pausa y continuamos en la mañana del 11.